Bienvenidos a su canal Navegando por mi extraña Biblia. Soy Iram, su anfitrión. Espero que estén disfrutando de esta serie de videos con el formato que estamos implementando el uso de la herramienta de Logos Bible Software para ver de qué manera podemos estudiar la Biblia y de unos temas de interés personal. Así que, como hemos tocado en el video anterior acerca de Génesis 3, lo que fue el tema específicamente de qué manera la serpiente es como agente del caos y el inframundo. Eso es lo que podemos ver. Y a la raíz de ese estudio, vamos a estar interactuando, como dice este video, Ezequiel 28, el rostro celestial de la rebelión del Edén. Así que, sin más preámbulo, tomen lápiz y papel y vamos a dar comienzo a este estudio. Y no podemos tener un estudio sin antes, como tal, presentar el tema. Así que damos lectura a los pasajes de Ezequiel 28, del 1 al 19. Y dice así, la nueva versión internacional lee, bajo el título, Profecía contra el rey de Tiro. El Señor me dirigió la palabra, Hijo de hombre, adviértele al rey de Tiro, que así dice el Señor omnipotente. En la intimidad de tu arrogancia dijiste, yo soy un Dios, me encuentro en alta mar, sentado en un trono de dioses, pero tú no eres un Dios, aunque te creas que lo eres. Tú eres un simple mortal. ¿Acaso eres más sabio que Daniel? ¿Acaso conoces todos los secretos? Con tu sabiduría y tu inteligencia has acumulado muchas riquezas, y en tus cofres has amontonado mucho oro y mucha plata. Eres muy hábil para el comercio, pero te has hecho muy rico. Con tus grandes riquezas te has vuelto muy arrogante. Por eso, así dice el Señor Omnipotente, ya que pretendes ser tan sabio como un Dios, haré que vengan extranjeros contra ti, los más feroces de las naciones. Desenvainarán la espada contra tu hermosura y sabiduría, y profanarán tu esplendor. Te hundirán en la fosa, y en alta mar sufrirás una muerte violenta. Y aún así, en presencia de tus verdugos, ¿te atreverás a decir, soy un Dios? Pues en manos de tus asesinos no serás un Dios, sino un simple mortal. Sufrirás a manos de extranjeros, la muerte de los circuncisos, porque yo lo he dicho. Lo afirma el Señor omnipotente. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor omnipotente. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti. Desde el día en que fuiste creado, fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios, caminabas sobre piedras de fuego desde el día en que fuiste creado. Tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra. Delante de los reyes te expulse al ridículo. Has profanado tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti un fuego que te devorará. A la vista de todos los que te admiren, te eché por tierra y te reduje a cenizas. Al verte, han quedado espantadas todas las naciones que te conocen. Has llegado a un final terrible y ya no volverás a existir. Así se lee el pasaje que vamos a estar acercándonos. Y demás está decir para
aquellos que no sabían, que este tipo de capítulos nos está acercando a lo que son parte de los oráculos contra las naciones. Y este capítulo no está por sí solo, sino que es parte del capítulo 26, 27, que están levantando una profecía que está siendo dirigida hacia el pueblo de Tiro. Aquí se está dirigiendo a su gobernante, al rey de Tiro. Por tanto, es lo que queremos aprender. Hmm, ¿Qué podemos ver que está sucediendo aquí en las palabras que está utilizando Ezequiel? Porque la profecía es clara. ¿Por qué hay gente que ve este capítulo y ve la figura de Satanás tras bastidores? Bueno, es raro pensar en ello, pero si nos tenemos con lujo de detalle a ver, este capítulo tiene una serie de detalles que vamos a estar tomando. Por ejemplo, este gobernante se dirige a sí mismo como un dios, se encuentra en alta mar, sentado sobre un trono de dioses. Se le dice de parte de Dios, tú eres un simple mortal. O sea, el tipo se cree una cosa y Dios tiene que decirle, no, 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 tú no eres eso. Tú eres sabio, sí, eres inteligente, sí, tienes un poderío que has acumulado tales riquezas, sí, pero tu arrogancia te ha hecho creerte más de lo que eres. Así que luego están los elementos de que pretende ser tan sabio como un dios, te hundirán en la fosa y en alta mar sufrirás una muerte violenta. De la mano de muerte de los incircuncisos sufrirás a mano de extranjeros. Y aquí, en esta otra mitad, del 11 al 19, cambia el tono como tal. De ser una advertencia, la primera parte del 1 al 10, ahora es, ¿qué? Una elegía. Por tanto, tenemos dos enfoques dentro de una cadena de ideas que hay que, por así decir, desmenuzar poco a poco o sobre qué tenemos aquí presente. Tenemos lo siguiente, y vamos entonces a ver, primero, sentar las bases de algo. Aquí tengo no sé, señalamientos para guardar, así que vamos a entrar al primero de ellos y es ver lo siguiente. Primero, ¿quién fue el primero en proponer que Ezequiel 28 trata sobre Satanás? Haciendo uso de la inteligencia artificial de Logos tenemos esa facilidad y veremos lo siguiente. Trae la siguiente hipnosis utilizando todos los recursos. Y luego vamos a ver si me limito a mi biblioteca, qué cambios pudiera traer a esta matiz. Bueno, lo primero. La hipnosis lee así. La idea de que Ezequiel 28 se refiere a Satanás tiene una larga historia en la interpretación cristiana. Aunque no hay consenso unánime sobre quién fue el primero en proponerla, según uno de los artículos, los padres de la iglesia primitiva como Orígenes, Jerónimo, Agustín, Cirilo de Jerusalén y Tertuliano interpretaron este pasaje como una referencia a la caída de Satanás. Por ejemplo, Tertuliano afirmó claramente que en Ezequiel 28, bajo la figura del príncipe de Tiro, se hace referencia al diablo. Sin embargo, es importante notar que los intérpretes contemporáneos tienden a rechazar esta interpretación, considerando que el pasaje se refiere principalmente al rey histórico de Tiro. Algunos eruditos conservadores modernos sugieren la posibilidad de un significado secundario relacionado con Satanás, pero esto sigue siendo un tema de debate teológico. Pueden ver las citas que utiliza la sinopsis y la IA, pero ¿qué cambio puede haber si de irme a todos los recursos que tiene disponible bajo la suscripción que tengo? La biblioteca que poco a poco
está utilizando, pues vamos a cambiarle. Tenemos que hacer el énfasis de que se mantenga una búsqueda inteligente y presionamos. Y nos trae entonces el siguiente resultado. Abro la cita. ¿Y qué puede traer? Lo siguiente. La idea de que Ezequiel 28 trata sobre Satanás tiene una larga historia en la interpretación cristiana. Varios padres de la iglesia primitiva, como Orígenes, Jerónimo, Agustín, Cirilo de Jerusalén y Tertuliano, interpretaron este pasaje como una referencia a la caída de Satanás. Estos primeros intérpretes vieron en la descripción del rey de Tiro una alusión a un ser angelical que cayó de una posición exaltada. Sin embargo, es importante notar que los intérpretes contemporáneos tienden a rechazar esta interpretación. Algunos eruditos conservadores modernos aún consideran la posibilidad de que el pasaje se refiera indirectamente a Satanás como la fuerza motivadora detrás del rey de Tiro, mientras que otros ven esto como una especulación que va más allá de lo que el texto realmente dice. Así que, ¿qué tenemos a raíz de esto? Les dejo ahí la cita más grande y pues dialoguemos. Esto que estamos viendo aquí nos deja saber de que de formas ordenadas esta matriz de ideas de ver quién está detrás de Ezequiel 28 empieza con la patrística. Aparente y alegadamente, varios padres de la iglesia que dieron inicio a esta interpretación. Pero no es lo mismo decir que ellos lo vieron como que este lugar habla de Satanás. Ah, ok. Claramente el texto dice que es contra el rey de Tiro, pero que ellos tienen que decirnos al respecto. Pues tengo aquí, una vez que vamos a una de las citas, nos trae lo siguiente. Vamos a presionar y nos trae al siguiente lugar. ¿Qué tenemos aquí presente? Primero, para que vean el recurso que estamos haciendo uso. El recurso se llama, y damos aquí inicio a la información, el nuevo comentario americano de Apocalipsis. Como sabrán, en uno de los videos anteriores tocamos el tema de Apocalipsis 12, si tenía que ver también con Satanás y qué contexto le vimos como era otro relato de la Navidad desde el marco de referencia espiritual. Pues ahora estamos viendo qué manera la patrística ha influenciado nuestro pensamiento de acercarnos a un texto sin igual, como Ezequiel 28. Aquí abro cita y les leo de comentario yo, nuevo americano, que dice, los intérpretes contemporáneos rechazan de forma casi unánime la idea de que los lamentos de Isaías 14 y Ezequiel 28 tengan algo que ver con la caída de Satanás. Pero la confianza de los padres de la iglesia en que solo los monarcas de Tiro y Babilonia, no solo los monarcas de Tiro y Babilonia, entiéndase, sino también Satanás está presente en esos pasajes, es prácticamente unánime. Por ejemplo, Orígenes afirma, por estas palabras muestra de la forma más evidente haber caído del cielo quien antes era Lucifer y quien solía ser el lucero de la mañana. Porque sí, como algunos piensan, era un espíritu de las tinieblas, como se afirma que Lucifer existía antes. ¿O cómo podría ser el lucero de la mañana aquel que no tiene en sí mismo nada de luz? No, incluso el Salvador nos enseña respecto al diablo
Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jerónimo añade, Lucifer cayó. Lucifer, quien solía elevarse como el amanecer y quien se había recreado en un paraíso de delicias y vio caer sobre él la bien merecida sentencia. Yo te haré caer, aunque levantes el vuelo como el águila y pongas tu nido entre las estrellas, porque él había dicho en su corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, y allí pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Y Agustín se une a sus conclusiones, diciendo, por ejemplo, lo que se dijo en Isaías, ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Y estas declaraciones del contexto que, bajo la figura del rey de Babilonia, fueron hechas sobre esta persona y, por supuesto, deben entenderse respecto al diablo. Con todo y eso, la declaración que hace en el mismo lugar, cortado fuiste por tierra, tú que mandabas a todas las naciones, no se aplica en absoluto adecuadamente a su propia persona. Por tanto, tenemos que estar en algo claros. La patrística no está ignorando el contexto de a quién se está dirigiendo este capítulo. Ezequiel 28 e Isaías 14. Pues ambos están haciendo mención de tanto Ezequiel 28 el rey de Tiro como el gobernante de Babilonia. Y eso es lo que tiene que verse para nosotros. Lo que debe entenderse, pues tiene mucho que aplicar, porque ¿qué ellos vieron? ¿Qué les llevó a pensar? Bastante claro parece aquí, los fragmentos que usaron en ambos lugares. Así que el texto realmente apoya esa noción. Bueno, de la mano de algunos recursos que estuve buscando de apoyo o en contra de esto, encontré lo siguiente. Primero, contexto es rey. Voy a utilizar aquí este otro comentario de Ezequiel para que vean la fuente. Es The New American Commentary de Ezekiel y tenemos lo siguiente. Para esto vamos a estar haciendo uso de la siguiente herramienta. Vamos a expandir y acercarnos al escrito. Este comentarista nos trae lo siguiente para que nos sirva un poco de contexto. Los gobernantes son responsables del carácter de su reino. En el caso de Tiro, la arrogancia de la nación era un reflejo del orgullo personal del gobernante. Aunque no se menciona por su nombre, el rey de Tiro durante este periodo fue Etbaal II, el 585 al 573 a.C., y se le llamaba gobernante. La palabra a veces se traduce como príncipe, un término utilizado en textos más antiguos para referirse a un líder carismático o a un rey dinástico. Cierro la cita. Ah, pues lo siguiente. Sí. Y aquí estaría haciendo la salvedad, que posiblemente me están escuchando o intercambiando entre el rey de Tiro o el Baal, para mantener referencia de que estamos hablando de una figura humana. Pero su influencia para la mente judía y en la antigüedad, como vamos a estar viendo, está relacionado a qué postura tenía el regente en la antigüedad, cómo se veían así estos seres, estos señores. Pues primero vamos a hacer uso de lo siguiente. Voy a preguntarle aquí a la inteligencia artificial que, digo, cómo se veían los
reyes o gobernantes en el marco del antiguo cercano Oriente. Y voy a poner más grande para que vean la hipnosis con mayor claridad. Y a esto responde lo siguiente. Ahora, la frase que utilicé, antiguo cercano oriente, a veces puede ser como antiguo próximo oriente. Así que pueden hacer un intercambio entre una frase o la otra y ver entonces qué de alguna novedad, si alguna, puede traerles el texto. Ahora, para nosotros y para hoy, puede traernos lo siguiente. Y estamos esperando que nos cree la sinopsis, pero está haciendo el siguiente trabajo. Vamos a darle otra vez. Y ahora sí. Nos trae de estas 4 fuentes, dice lo siguiente. En el antiguo cercano oriente, los reyes y gobernantes eran vistos como figuras de gran importancia y autoridad. En Egipto, los faraones eran considerados representantes de la voluntad divina y estrechamente relacionados con los dioses, a veces incluso vistos como dioses ellos mismos. En Mesopotamia, la realeza era vista como una institución creada por los dioses y los reyes gobernaban como representantes terrenales. En Canaán, aunque se sabe menos, evidencias sugieren que los reyes también estaban estrechamente asociados con las deidades. En general, los reyes del antiguo cercano oriente disfrutaban de un poder casi ilimitado. Se les atribuían funciones sacerdotales y militares y se creía que mantenían el orden cósmico y la justicia en la sociedad. Sin embargo, es importante notar que gran parte de su imagen provenía de fuentes selectas y documentos públicos que a menudo exageraban las capacidades reales de los monarcas. La Biblia, por su parte, presenta una visión diferente al democratizar el concepto de imagen de Dios, aplicándolo a toda la humanidad en lugar de limitarlo a la realeza. Esto es parte de lo que podemos entender de qué manera estaba pensando el Baal sobre sí. Y si la profecía que se le estaba diciendo era algo justo para su persona. Ahora, estando claro de que como rey tenía esa forma de verse, que en su arrogancia dice yo soy un dios, como dice el segundo versículo, pues ¿a quién se está equiparando él como una figura divina? Bueno, primero lo primero, estos pueblos eran pueblos fenicios. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, podemos hacerle la misma pregunta al sistema o valernos de una de las fuentes que tenemos disponibles. Aquí tenemos de la siguiente fuente que quiero presentarles primero para que vean de dónde sale la información que les traigo. El panorama del Antiguo Testamento, mensaje, forma y trasfondo del Antiguo Testamento. ¿No? Traigo la siguiente información acerca de Tiro, que dice lo siguiente. La profecía contra Tiro, los capítulos 26 a 28, es una pieza literaria magnífica. Los eruditos consideran Ezequiel prosaico monótono. A veces se refieren a esta pieza como la única imaginativa en toda la profecía. Tiro, como la Confederación Mercantil Marítima Fenicia, figura como un barco y los puertos de parada junto con la carga se describen en detalle. Cuando la noticia de la destrucción de Tiro llega a aquellos con quienes comerciaba, estos levantan una lamentación. El capítulo 28 plantea los mayores problemas. ¿Quién es este príncipe de Tiro que dice, yo soy un dios, en el trono de Dios estoy sentado, aunque no era más que hombre y no Dios? Yahvé le dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad y
yo te arrojaré por tierra. Estamos viendo en este pequeño paréntesis que hago cómo Ezequiel 28 se está haciendo esa mención hacia el Baal, pero ahora Isaías nos añade otro elemento. Al igual que Isaías 14, 12 al 21, este pasaje a menudo se ha entendido como una referencia a Satán. Vemos cómo dentro de ese marco es lo que está trabajando la patrística. Pero podemos ahora aquí, en comentaristas, traer lo siguiente. Y déjame mover esto para que lo vean más claramente mientras voy leyendo. Sigo citando. ¿Cómo puede afirmarse una interpretación de este tipo a la luz de la exégesis gramático histórica? En su contexto, el pasaje se refiere a Tiro y la referencia inmediata es a su rey. Hey, quizás Bali II, de acuerdo a este comentarista. Sin embargo, los eruditos han encontrado tanto aquí como en Isaías 14 reflejos de mitología ugarítica. Algunos elementos ugaríticos provienen del siglo XIV o antes. Algunos eruditos insisten en que estos son pasajes tardíos, originarios del periodo postexílico avanzado. Es mucho más probable que los elementos mitológicos sean tempranos y que aparecieran sus vestigios en Israel antes del exilio. Con posterioridad al exilio, los elementos religiosos cananeos fenicios no representaron problemas mayores en el judaísmo. Estamos viendo entonces que hay algo que nos podemos mantener en los linderos y entender lo que está aquí pasando. Sigo con la cita. Sin embargo, existe en el rey de Tiro, en Ezequiel 28, al igual que en el rey de Babilonia, Ezequiel 14, un elemento satánico. Satán significa adversario. Y originalmente no fue un nombre propio. Y Tiro, con la confrontación Jezabel-Elías y su empeño en lograr reemplazar al yavismo con la adoración de Baal, era satánico. Estos reyes representan algo eténico, alguna experiencia adánica, existencial, que buscaba ser como Dios. Los principios inherentes a todo gobernante terrenal son esencialmente satánicos. Al igual que Mesías, Satán es un término técnico que comenzó a usarse posteriormente. Ezequiel, cuyo énfasis en la escatología subyace a toda su profecía, puede haber estado pensando en la confrontación Mesías-Satán del fin de los tiempos, al hablar tan extensamente sobre Tiro. Ahora, luego de traer eso, nosotros como creyentes estamos en esa libertad de seguir esa línea de pensamiento. Ahora, quiero mantenernos dentro del contexto de Ezequiel y a la audiencia que te está escuchando y le está leyendo, y a qué pudiera estar evocando los principios. Entiéndase. Bajo el pretexto de la Biblia hebrea y el marco de referencia como un todo, se tiene que tener en cuenta de que los gobernantes se supone que están representando a Dios. Para también el marco de referencia hebreo, lo que hemos aprendido en otros videos acerca de la visión del Deuteronomio 32 y cómo es parte de, bueno, vamos a simplemente a traerlo para que se mantenga en la mente de todos los que no habían leído el pasaje. Voy a traer esto y, como sabrán, voy a hacer la función de la nueva traducción viviente para que traiga simplemente la novedad necesaria. Vamos a hacer el cambio de presentar las dos. Para traducción. Me confundí, ya estaba puesta. Bueno, lo pueden ver. Dentro de la cosmovisión de Deuteronomio 32, el mundo
fue dividido según la corte celestial, según los hijos de Dios, siendo más explícitos con el uso de los lenguajes originales. Por tanto, siguiendo ese marco de referencia, entonces, esta figura, el Baal, estaba representando a su deidad, y para ellos, entonces, que la deidad era Melkart. Por tanto, en su corazón, su arrogancia, se está equiparando a esa potestad que había sido puesta sobre su nación. Ese es el marco que está operando aquí, Ezequiel. Eso es parte de una cadena de otros pasajes que pueden ver y entender lo siguiente. Voy a traer ahora el siguiente comentario de Michael Heiser, que nos trae unas aclaraciones. Primero, cito lo siguiente, y como siempre, la obra El mundo invisible, recuperando la cosmovisión sobrenatural de la Biblia. Cito lo siguiente que tiene que decir de Ezequiel 28. Ezequiel 28 no trata específicamente acerca de la caída de la humanidad. Tampoco es un comentario sobre Génesis 3. El capítulo comienza con Dios castigando al príncipe de Tiro. Los versículos de Ezequiel 28, 1 al 8. Dios acusa a este príncipe de mostrar una arrogancia extraordinaria. En el versículo 2, el príncipe se considera a sí mismo un dios, en el hebreo él, sentado en un trono de los dioses, Moshab Elohim, un término que guarda relación con el consejo divino. Así que la elección de él para referirse a quien considera ser el príncipe resulta interesante, pues también aparece en el versículo 9, donde es un paralelo de Elohim, una de las palabras que ya habíamos utilizado y vimos como a raíz de esa palabra en su contexto tiene que ver con todo habitante del reino espiritual, tanto buenos como de los malos, por así decir. Seguimos. El término él es otra palabra que significa Dios en hebreo y otras lenguas semíticas. El pueblo de Ugarit denominaba a su Dios principal, él, usaba el término como nombre propio. Lo mismo ocurría con el pueblo de Tiro, que era una ciudad fenicia. La religión fenicia tenía su consejo divino comandado por él, a quien también se llamaba Elión, Altísimo, de estos fenicios, al que se consideraba el creador de la tierra. Para el lector antiguo familiarizado con él, la idea de que el príncipe de Tiro pudiera, la idea de que el rey de Tiro pudiera pensar que era apto para gobernar en lugar de él, incluso ser una deidad más genérica de las cuales participan en el consejo divino, sería absurda. Para los autores bíblicos, sería no solo absurdo, sino sería ofensiva, porque solamente hay un Dios que está sobre todos los dioses, que es Dios de dioses, Rey de reyes. eh, Por tanto, el verdadero Rey de todos los dioses y creador de los cielos y la tierra era Yahvé, o comúnmente llamado como Jehová. Así que esta figura de el Baal, que en su mente estaba diciendo tales palabras, ahora tenemos entonces todo ese marco de referencia de qué está pasando tras bastidores con él. Porque algo tiene que haber claro, y es que el Baal en su creencia de ser igual a Dios, las imágenes que se están haciendo aquí utilizadas tienen esa referencia de, aquí hay elementos helénicos envueltos, porque se sabe que este lugar geográficamente es una isla como tal, porque es un puerto marítimo súper importante,
sí, en la época. Y aunque ha caído en varias ocasiones, se ha levantado y ha mantenido básicamente su sitial particular. Por tanto, este señor que se piensa como un dios, que se encuentra en alta mar sentado en un trono de dioses, porque es su poderío, su arrogancia, le hace pensar de esa manera. Hay que recordar de su lugar que no es un dios. Y más aún, se le dice, en presencia de tus verdugos, ¿te atreverías a decir, soy un dios? Ahora, esta frase que nos está por explicar el maestro Heiser tiene un colorario interesante y sería de lo siguiente. Seguimos bajando y nos trae algo. Dios pasa a reconocer la inteligencia de este príncipe, pero recuerda que no es Dios y desde luego no es el Altísimo. Este tipo de arrogancia debe ser castigada y el juicio vendrá. Dios pregunta sarcásticamente, ¿hablarás delante de que te ame diciendo yo soy Dios? El versículo 10 añade un detalle extraño. De muerte de circuncisos morirás por manos de extranjeros. Dado que el príncipe de Tiro es un gentil circunciso, de todos modos la frase parece congruente. Ahora, le añado el siguiente caveat, que no nos trae aquí el maestro Heiser. Y es que se conoce que los fenicios, aquí Tiro, adoptaron la costumbre de parte de los egipcios de también llevar a cabo el proceso de circuncisión. Así que decirle este tipo de palabras sobre su figura, sobre este que dice ser un dios que tiene que mantener el orden, por tanto ser el ejemplo. Decirle que tendrá la muerte de los incircuncisos tiene ese entonces matiz para él a modo de insulto. Para el marco teológico hebreo, pues tenemos lo siguiente, y sigo leyendo. Si, si leemos un poco más adelante en Ezequiel, el argumento estaría claro para un lector antiguo. El inframundo de los muertos, el Seol, es descrito por Ezequiel como el lugar en donde se encuentran los reyes guerreros incircuncisos y enemigos de Israel. Este lugar es el lugar de los Rephaim muertos, seres cuasi sobrenaturales con los que nos encontraremos más adelante. Dice, es en ese punto que Dios hace que el profeta eleve un lamento por el príncipe de Tiro, el príncipe cuya arrogancia condujo a su caída no solo a la tierra, sino bajo la tierra. Ahora, tenemos claro los elementos que está siendo aquí utilizados para referirse aquí a, pues, de qué manera esta figura es tanto el contexto al ser humano como al ser tras bastidores, al ser que es sobrenatural y que tiene que ver con su figura, que le está influenciando. Pues hay que tener otro elemento que les quiero traer al respecto, y es el siguiente. Quiero traerles lo siguiente que nos va a presentar ahora el comentario del Faith Life Study Bible y nos trae lo siguiente sobre la frase de yo soy un Dios. Dice, acusa al príncipe con sus propias palabras. Nota de Ezequiel 27:3. El gobernante de Tiro parece estar equiparándose con Melkart, el dios patrono de Tiro. El término es la palabra genérica para Dios, pero también es el nombre del dios principal del panteón cananeo, el toro de El. El historiador romano Aeliano, en siglo II después de Cristo, escribió que la dinastía real de Tiro afirmaba descender de los dioses.
y expande en lo siguiente. Las conexiones entre la deidad y la realeza eran comunes en el antiguo cercano oriente. Los reyes a menudo desempeñaban roles rituales que establecían su estatus como representantes vivientes de la deidad local. El rey de Tiro recibió estatus divino al participar en el ritual del despertar de Melkart. En la religión cananea, Melkart era un dios de la ciudad, cuyas leyendas lo retrataban como un héroe similar al semidios griego Hércules. Es posible que haya tenido su origen como un héroe o rey deificado, al igual que el rey de Tiro en esta profecía que reclama divinidad. El culto a Melkart era popular en todas las colonias fenicias, donde era conocido como el Baal de Tiro. Su popularidad sugiere que los fenicios atribuían su exitosa expansión comercial a él. Por tanto, estamos viendo todo una gama de contextos para estos pasajes que se está utilizando en Ezequiel 28 para hablar del rey de Tiro como un ser divino, cómo es justo y razonable en esa época que él pensara de la manera que lo hizo y tener claro de que, pues está bien, estamos claros, ¿qué más tenemos que aprender? Bueno, es el punto que les quería traer y era lo siguiente. Cuando la frase de aquí, él dice, yo me siento en el asiento de los dioses, me siento en el corazón de los mares. El motivo de una morada divina rodeada de agua era común en la literatura del antiguo cercano oriente. Según la literatura ugarítica, la morada del dios cananeo El se mostraba en las cabeceras de dos ríos. Más relevante parece aquí, la morada de la deidad Ea o Enki estaba asociada con la ciudad mesopotamia de Eridu, no lejos de Nippur, en la confluencia del Tigris y el Éufrates. ¿Qué nos, primero, ¿para qué nos sirve saber todos estos matices de aguas y demás? Pues primero, ten en cuenta de que del Edén, se dice que había elementos de agua envueltos en él, porque fluían 4 ríos. Por tanto, la imagen de muchas aguas o de un lugar acuífero como tal, era algo que importante para señalar de parte de las deidades. Para un pueblo agrario que necesita sobrevivir día a día, de salir a preparar la tierra, los dioses no pueden tener esa carencia y tienen que estar ubicados en lugares remotos. Y a este ser que no tiene ninguna carencia, tiene dominio, tiene riquezas, no tiene nada que le duela, por así decir, no es de sorprender que se piense como alguien tan poderoso como un dios, que nadie le puede hacer par, porque ha tenido tanto dominio, tanta riqueza. Y ahora se le dice todas estas desgracias de las cuales estaría participando. No. Ahora, como les mencionaba, sobre el versículo 10 y la muerte de los incircuncisos, era de acuerdo al historiador Heródoto, que fue el que nos dejó saber que los fenicios adoptaron la práctica de los egipcios, y referirse al rey de Tiro como incircunciso pudo haber sido un insulto entonces intencionado. Chico, la misma para que vean la cita de mi parte, porque tengo el programa aquí traduciéndolo. Pero estamos viendo cómo todo este forma de trabajar para esta figura, hay toda una matriz de que hay elementos del jardín, hay elementos de deidad, hay elementos descritos de que este ser humano tiene todas las de pensar de que tengo que ser un dios, pero hay que recordarle de parte del profeta,
su lugar como mísero mortal. ¿Por qué? Porque ahora entramos a lo que viene siendo la segunda mitad. A esta figura de empezar a decirle a una advertencia, ahora cambiamos el tono a una elegía. Dice el versículo 11, el Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, entona una elegía del rey de Tiro, y adviértele que así dice el Señor omnipotente. Eras un modelo de perfección lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas. Rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro, especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo puse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Esto, vamos a ver qué nos dice el maestro Heiser, porque la verdad que tiene estos versículos plantean dudas. El príncipe de Tiro no estaba en el Edén. Al momento todos los elementos están ahí. Estamos justificados en pensar. Pero ahora se nos dice que estabas en el huerto del Edén, en el huerto de Dios, en el monte santo. Entonces, aquí estamos hablando de Tiro, del Baal, describiendo su arrogancia, su caída y su estado como príncipe. ¿O se está utilizando un relato más antiguo sobre una caída en el Edén? Aquí es donde entra entonces la forma de pensar de qué podemos ver si o tenemos razón suficiente para pensar, o nos quedamos solamente con el rey de Tiro en mente, o vemos la influencia tras bastidores, el rostro detrás de la rebelión del Edén, con la cual se le está comparando. Porque en esto vamos a estar viendo una cadena de elementos de que está compartiendo culturalmente hablando. Porque para la mente judía puede estar el Edén, el huerto, la serpiente que estuvimos estudiando en el video anterior. Pero para el Baal y su contexto puede haber otra serie de elementos envueltos de hay un relato que comparte elementos de rebelía. Pues, ¿qué podemos pensar? Vamos a expandir aquí la imagen y sigamos leyendo, ¿no? Lo otro que nos tiene que compartir. Primero, sí, sigo citando. Ezequiel 28:12 se dirige al principio de Tiro de este modo. Tú eras un modelo perfecto de ejemplo. Algunas traducciones dicen, tú eras el sello de la perfección. Esta frase es una de las más difíciles de traducir del libro. Algunos autores llegan a incluirla entre las más problemáticas de todo el Antiguo Testamento. El término hebreo que subyace a la expresión modelo perfecto o sello es el quid de la cuestión. La palabra no es un sustantivo, sino un participio que literalmente significa el que sella. La traducción sello toma el término para denotar algún tipo de objeto, pero se le trata como una persona. Tú eras el sello de la perfección. El hecho de que este sellador se describa como lleno de sabiduría, acabado de hermosura, también deja claro lo que se tiene en mente no es un objeto, sino alguna persona o ente inteligente. Y aquí, piensen conmigo, el pasaje precisamente lo hemos leído que dice, hijo de hombre entona
Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Por tanto, hay iconografía que se sabe que el sello tiene unas formas peculiares y a veces como de serafines, que fue una cosa que aprendimos, como una forma serpentina de fuego, o de calor, que evoca, de protección. Por tanto, ese sentido, la palabra que se utiliza entonces para referirse como querubín protector, pero quedarnos con la palabra de sello, tú eras el sello de la perfección, como una estampa en un documento explícitamente, no hace tanto sentido cuando también se le dice que está lleno de perfección. Eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría, aunque puede estar acabado de hermosura. Estas son las cosas que estamos aprendiendo a prestarle un poco más de detalle al texto, sin entrar en detalle de lo que nos está diciendo, que hay aquí. Hay un detalle con los lenguajes originales que vamos a entrar y ver. Lo siguiente, sigo leyendo. La cuestión es, naturalmente, cómo habría que identificar a este ente. En última instancia, la respuesta a esta pregunta deriva de la respuesta de si Ezequiel se está basando en una historia de un rebelde divino o humano. El rebelde que se está haciendo mención es únicamente el Baal o se le está equiparando con un relato previo, con un relato primigenio. Para él hay varios elementos aquí que podemos entrar en cancha. Y de eso tengo el siguiente. Voy a hacer uso de este comentario acerca de qué significa la palabra jardín de Dios y leer los siguientes extractos. Primero, lo primero. Si bien la frase, abro cita para la importancia bíblica. Si bien la frase precisa jardín de Dios aparece solo en Ezequiel, jardín de Yahvé, aparece en Génesis 13:10 e Isaías 51:3. Ambas frases se entienden como paralelas al jardín del Edén en Génesis 2 y 3. Sigo, dice, hay tres tipos básicos de jardines en la Biblia y en el antiguo cercano oriente. Jardines reales, jardines de culto, templos, y tres, bosques en fronteras divinas, humanas. Si bien el tercer tipo podría captar mejor el significado de jardín de Dios, todos estos jardines tienen varias características de clasificación similares, como follaje exuberante y exótico, aguas abundantes y acceso limitado. ¿Se acuerdan de todos esos elementos en la narrativa de Génesis 3? Ahora, aquí evocados, los vemos en la figura de alguien que estaba presente en el jardín, que se paseaba entre las piedras de fuego. Sí, seguimos leyendo. No. En Ezequiel 31, Asiria se compara como un cedro del Líbano, tan magnífico que provocó envidia entre todos los árboles del Edén que estaban en el jardín de Dios. Los cedros del Líbano eran los árboles más selectos del antiguo cercano oriente y eran muy buscados para su uso en lugares sagrados. Primera de Reyes 5:6. O proyectos de construcción de la realeza, según Samuel 7:2. En el jardín del Edén, Yahvé planta hermosos árboles que proporcionan alimento, incluido el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:9. En Ezequiel 28:14, las piedras preciosas resplandecientes, literalmente piedras ardientes, adornan el jardín de Dios, lo que significa su belleza y lujo. Compárese con Génesis 2, 11 al 12. De hecho, esta exuberancia y belleza se refleja incluso en el nombre Edén.
que se cree que está relacionado con un término semítico occidental para deleite o abundancia. Sigo leyendo más abajo y pueden ver el resto de la cita. Mientras voy aquí a hacerle más grande para que lean lo demás, pero quiero enfocarme en este extracto. La literatura del Antiguo Cercano Oriente, además de la Biblia, al menos dos textos del Antiguo Cercano Oriente describen los jardines divinos. En la epopeya mesopotámica de Gilgamesh, el bosque de cedros es la entrada a la montaña donde residen los dioses. El bosque es frondoso, con árboles enormes que dan sombra y está custodiado por el semidios Umbaba. El bosque de las joyas, también en Gilgamesh, se encuentra en la base de montañas inaccesibles para los humanos y contiene árboles con piedras preciosas que dan fruto. En la historia sumeria, Enki y Ninursak, la tierra de Dilmun, asociada con la actual Bahrein, es el principal jardín de los dioses donde las aguas de abundancia fluyen hacia la tierra. Dilmun también es donde el héroe sumerio del diluvio, Siusudra, es llevado después del diluvio para vivir como un dios. Se describe como una montaña distante en el este. Por tanto, esto es parte del contexto que tenemos que tener en cuenta de qué puede tener el Baal en su mente, qué puede utilizar Ezequiel para comunicar lo que está haciendo y hacerle empatar de que tu forma de pensar y de verte a ti mismo, no, Yahvé no está de acuerdo. Tu forma de pasearte y de creerte se parece a esta otra figura, que ya sabes, de acuerdo a tus relatos, comparte, que se creía igual que tú, como alguien que pudiera competir, pero en estas otras epopeyas, en estos otros relatos, esos elementos de piedras preciosas y de lugares que alguien le choca y pierde su inmortalidad. Ahora, para el hebreo, tiene un marco y está todo el relato aquí traído, como está dentro del Edén. De hecho, si vemos lo que nos trajo aquí, Ezequiel 31, trae un elemento que comparte también con Daniel 4, y es dos figuras que está siendo utilizadas y son de árboles enormes que crecen en poder, en opulencia, pero piensan que uno de ellos tuvo, vamos a movernos aquí, Ezequiel 31, 9 y 10 dice, yo lo hice bello, con un ramaje majestuoso, en el Edén, jardín de Dios, era la envidia de todos los árboles. Por eso así dice el Señor Omnipotente, por cuanto el árbol creció tan alto y ufanó de su altura, irgió su copa hasta las nubes. Yo lo he desechado, lo he dejado en manos de un déspota invasor para que lo trate según su maldad. Traigo eso a colación por lo siguiente. Aquí tenemos el relato de cómo Ezequiel es consistente de la forma que está trabajando. Se está valiendo de unos elementos que puede compartir con Tiro de sus relatos previos en el jardín y lo que puede tener como fenicios en su contexto para decir, aquí hay algo que le va a chocar y le va a hacer sentido. Para esta figura, que conoce todos estos puntos de referencia,
que es Yahvé que le está diciendo que te encuentras en alta mar, que eres un Dios, que eres más sabio, que conoces todos los secretos, que has acumulado sus riquezas, muy hábil en comercio, Dios, que pretendes ser tan sabio como un Dios. No, 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 no. Tú como ser humano vas a caer, pero tu caída es reminiscente a este relato de rebeldía original, de este otro ente que se quiso levantar, que era un modelo perfecto, igual como tú, que te hacía pensar que era un modelo lleno de sabiduría y de hermosura, como se piensa él, que ha acumulado tantas riquezas por su propio comercio. Que esta figura que estaba en el Edén, en el jardín de Dios, y este que piensa que está sentado en un trono de dioses, sí, que tenía adorno de todas estas piedras preciosas, que caminaba entre piedras de fuego, ¿no? Este fue un rebelde, un ser sobrenatural, y ahora está como si nada. Ahora no es parte del consejo. De hecho, vamos a ver lo que nos tiene que decir el maestro Heiser, que comparte lo siguiente, construyendo encima del tema de las piedras preciosas, para el marco judío específicamente hablando. ¿Qué tiene que decir? Bueno, la luminiscencia es una característica de los seres divinos o de la presencia divina en todo el antiguo Oriente Próximo y en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Ezequiel 1, 4, 7, 27 al 28. También ver Ezequiel 10, 19 al 20, Daniel 10, 6, Apocalipsis 1, 15. Esta descripción del querubín divino del Edén pretende transmitir divinidad, una presencia resplandeciente. En más detalles, el querubín consagrado acaba siendo expulsado del Edén, del medio de las piedras de fuego. Ya sabemos por otras informaciones que el Edén es el lugar del consejo. Las piedras de fuego son otra pista en esa dirección. Esta frase se relaciona con dos textos judíos, como Primera de Enoch 18, Primera de Enoch 24 al 25, con la morada montañosa y sobrenatural de Dios y el consejo divino. Esto es parte de lo que estamos aprendiendo como contexto sobrenatural de contra quién se está comparando la figura de El Baal, de este rebelde original, de esta figura que se quiso levantar por encima de Dios. Y es parte de ser consistente de cómo se estaba interpretando en esos instantes. ¿Por qué? Bueno, hay otro de los lugares que dice lo siguiente. Voy a traer ahora el siguiente recurso de comentarios de Ezequiel y Daniel de Thompson, David, Pitt, Carpenter y Eugene, en comentario bíblico. Y voy a traer lo siguiente. Sí. Dice, vamos aquí. Como parte de las formas que se ha interpretado a través de la historia este pasaje, tenemos lo siguiente. Vamos a mover. En su tratamiento equilibrado de estos pasajes, Bloch identifica tres maneras de leer al profeta. Primero, algunos han enfatizado los obvios paralelismos entre el rey de Tiro de Ezequiel y el primer ser humano en los relatos de la creación. Creado por Dios, comisionado como gobernante de la creación, el primer Adán, humillado y condenado a morir por intentar alcanzar un estatus divino. Segundo, los intérpretes han visto el oráculo de Ezequiel como basado en una especie de caída primordial. Los intérpretes judíos han entendido una caída angelical asociada con la de los humanos, segunda de Enoch 29, 4 al 5. De manera similar, los cristianos, bajo la influencia de Isaías 14,
han identificado al rey de Tiro con Lucifer y han visto aquí la caída de Satanás. Y tercero, los intérpretes han encontrado que Ezequiel se apoya de un lenguaje y motivos tradicionales de la mitología cananea, especialmente como se atestigua en Ugarit y Mesopotámica. Para que vean cómo está aquí, a la derecha, lo que les leí. Esto es lo que estamos aprendiendo. Cómo, aunque más adelante no está de acuerdo en aplicar este criterio, porque dice lo siguiente, a pesar, cito, a pesar de su atractivo para muchos cristianos conservadores, la interpretación del capítulo 28 como un relato de una caída satánica falla debido a su incapacidad para dar cuenta de las claras referencias históricas en el contexto inmediato que vinculan los dos oráculos directamente con el rey de Tiro. El rechazo de Calvino a este enfoque sobre Isaías 14 y su incapacidad para mantener en las claras referencias de Isaías al rey babilónico Nabucodonosor se aplica con igual fuerza aquí, como lo cita Daniel Block. Así que pueden ver que hay varias formas de acercarse y lo que he estado presentando para ustedes ha sido el marco de, como ellos han presentado, el marco de interpretación judía, de mantener todo esto en su contexto original. ¿Por qué le traigo eso? Vamos a ver brevemente qué tiene que decirnos este pasaje de 2 de Enoch 29, 4 al 5. Este dice, esperando que la herramienta haga uso de la traducción, y uno entre el orden de los ángeles, habiendo desviado a la orden que estaba bajo su mando, concibió un pensamiento imposible para colocar su trono más alto que las nubes sobre la tierra, con el fin de hacerse igual en rango a mi poder. Y lo arrojé desde la altura junto con sus ángeles, y él volaba en el aire continuamente sobre el abismo. Y esto fue parte del marco que estamos aprendiendo de cómo se veía. Ahora, traigo también lo siguiente, y ya estamos en las partes finales. Hay un elemento que quiero traerles aquí y que nos trae también el maestro Heiser. Y es lo siguiente. Esta frase tenemos aquí de el sellador o el sello. La trae aquí en su obra Demonios, lo que la Biblia realmente dice sobre los poderes de las tinieblas. Y aquí, aquí vamos a aprender otros elementos que estuvo abundando, que dice en lo siguiente, sobre Ezequiel 28:14. El ser divino del Edén se denomina querubín, querub, en Ezequiel 28:14. Específicamente un querubín guardián, Hazoquet. Esto no es sorprendente, ya que querub viene del acadio kurbu, un término para un guardián del trono. Como señala Londerville, el querubín en el Antiguo Testamento tiene tres papeles distintos. Guardar la fuente de la vida, ser el carro de Dios y servir del trono de Dios. En Ezequiel 28:14, un querubín ungido, Querub Mimsah, funcionó como guardián dentro del jardín del Edén. En la tradición mesopotámica había numerosos seres sobrenaturales compuestos con características humanas y animales. Por ejemplo, la serpiente dragón, que es un mesopotámico Querub, puede ser representado como una serpiente dragón, es sorprendente. Otros guardianes del trono divino, como los de la religión egipcia, también podrían ser representados como serpientes. Bernard Bato describe el rebelde étnico de esta manera. La serpiente era una criatura semidivina, con alas y pies.
como los serafines de Isaías 6:2, cuya función era proteger a las personas y objetos sagrados como el árbol de la sabiduría divina. Si nos movemos para simplemente traer el siguiente punto, y ya para ir resumiendo, vamos a movernos aquí al pasaje, porque hemos estado viendo una serie de elementos que se está radicando aquí, para ya ir aterrizando. Pues ya llevamos ya una hora discutiendo este capítulo, pero estamos ya próximos a terminar. Primero, y déjame ajustar aquí. Primero, estar claro. Si bien no podemos decir que Ezequiel 28 trata sobre Satanás, tampoco podemos negar que él no esté tras bastidores en la influencia, en la mente hebrea. Recuerden, todo esto es detrás de la mente hebrea en lo que es en su desarrollo. Gracias a que tenemos todo el corpus, tanto Viejo como Nuevo Testamento, y la literatura extrabíblica, podemos ir conociendo cómo todos estos elementos caen bajo una figura. Los elementos están ahí de rebeldía y estamos conociendo con los que van a ir trabajando y elaborando más adelante el judaísmo acerca de una figura que es antagónica a Yahvé. Pero de igual manera estamos viendo de que, ok, bien, la arrogancia de esta figura hay que denunciarla, primero que nada, porque solo hay un soberano. Segundo, contra quien se le está comparando es con alguien que estuvo en el jardín del Edén. Y, como ya conocemos, es la figura que estaba en el jardín era una figura serpentina, resplandeciente. Y de esa manera, ah, estamos aprendiendo con Ezequiel 28 cómo los elementos que están aquí descritos están encajando como una especie de... "Hmm, no se nos dice unas cosas en Génesis 3, pero aquí se expande en las intenciones del corazón de esa serpiente y de por qué entonces tentó a Eva y por consiguiente también a Adán, porque ambos estaban allí, aunque el texto enfatice la figura de Eva. Pero ahora estamos conociendo de que eras un modelo perfecto, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Esa palabra de modelo de perfección se pudiera también traducir de cierta manera como eras un querubín de perfecto. O si, como nos presenta el maestro Heiser en sus notas alcance en su página de More Unseen Realm, que concluye básicamente en un fraseo de que eras una figura serpentina perfecta o eras la serpiente perfecta, haciendo claras conexiones entre Ezequiel 28 con Génesis 3. Y sabemos, por tanto, que las palabras de sabiduría, como la que se le dice a la serpiente, que eras más sabia que todas las animales del campo, entonces encaja porque todo lo que se está diciendo, estabas en el Edén, estabas adornada con todas las piedras preciosas. Como vimos que la traducción de la palabra de
serpiente también evoca estos elementos de resplandecientes, de brillo, por tanto de divinidad. Y entendimos cómo fue posible que una de las traducciones de la Biblia, ¿ya?, como la ISV, la International Standard Version, lo lee como el resplandeciente. Y ese versículo 14, fuiste elegido querubín protector porque yo así lo dispuse. ¿Qué lugar tenía esta figura? Pero desde el día que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Por tanto, te expulsé del monte de Dios como un objeto profano, porque así no puede haber pecado, tanto en objetos como en personas, porque eso no nos hace afecto para ser partícipes de la presencia divina. Tanto la serpiente vimos que fue condenada sobre tierra, como vemos los elementos aquí descritos de a esta figura que te bojé de entre las piedras de fuego, que se llenó de orgullo a causa de su esplendor, corrompiste tu sabiduría, por eso te arrojé por tierra. ¿Y qué aprendimos anteriormente en el video de Dios del cielo y el Seol? Que la palabra aquí utilizada para eres encaja muy bien en lo que pasó allí en Génesis, cuando la figura del té rebelde en el desarrollo de la literatura judía se le ve como el líder, el primer rebelde, el rebelde original. Delante de los reyes te expuse el ridículo, te arrojé por tierra, has profanado tu santuario por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Recuerden, tiene que mantenerse el profeta utilizando tanto las imágenes de humanas como las sobrenaturales. Porque está aquí los elementos de, a causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Eras un querubín protector, te borré entre las piedras de fuego. Y te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Tienes todos estos elementos intercambiables, pero no se puede desligar uno del otro, porque se quiere consistente. Los profetas son consistentes. Hay influencia, ¿ya?, sobrenatural sobre estos rebeldes que se levantan contra el pueblo de Dios. Y en última instancia, Él se levantará y juzgará a las naciones, como dice el salmista en el Salmo 82. Así que esto es lo que hemos aprendido como el rostro celestial de la rebelión del Edén. Hay más que se pudiera traer, pero esto sería suficiente. Así que espero que hayan disfrutado de este video. Espero sus comentarios. Déjenme saber qué más quieren aprender sobre el tema. Si tienen alguna otra duda o pregunta, déjenlo en los comentarios. Compartan este video, por favor, denle me gusta, suscríbanse al canal, ¿vale? Y también denle a la campanita para que también se entere cuándo va a ser el próximo video. Así que será hasta la próxima grabación. Le agradezco a todos su atención y, y no olviden, esta es la transmisión de Navegando por mi extraña Biblia.